Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y vamos ahora con la Iberozona. Ya saben, es una sección en la que conocemos curiosidades sobre la naturaleza y el medio ambiente. Lo hacemos con los biólogos de Iberozoa, esta asociación que está implantada a nivel nacional. Y hoy tenemos con nosotros a un nuevo invitado, se llama Nikola Nedev-Lyudmilov, que ha venido para contarnos sobre un tema muy interesante sobre los microbiomas. Un tema, por cierto, desconocido, aunque en la investigación actual que nunca se le ha dado la importancia que tiene, aunque poco a poco ya empieza a tener un poquito más. Vamos a saludarlo primero a Nikola. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola. Muchas gracias. Muy bien, estoy aquí muy nervioso porque es la primera vez que vengo aquí al programa, pero yo estoy encantado de compartir conocimientos con todos. Muy bien. Bueno, ya sabes que justamente esa sección, tal y como la hemos hecho con otros compañeros, lo que pretende es un poco aumentar los conocimientos de los oyentes sobre temas muy interesantes. En otras ocasiones hemos hablado de animales un poquito más grandes, de los microbiomas de los que vamos a hablar ahora. Como es un tema que igual muchas personas no conocen ni han oído hablar de ellos, la primera pregunta que se me viene a la cabeza sería: ¿qué es exactamente un microbioma? Claro, lógicamente. Un microbioma básicamente, con la palabra indica, es una comunidad, un conjunto de seres vivos que forman una comunidad y realizan una serie de funciones ecológicas. La palabra microbioma, por el prefijo micro, entendemos que esos seres vivos nos referimos a seres microscópicos, no seres grandes como animales o plantas. Por lo tanto, es, digamos, un conjunto de seres vivos que no se suele tener tanto en relevancia porque como no los podemos ver con los ojos, no nos damos cuenta de que están ahí. Pero realmente son muy importantes en el ecosistema y hay muchísimos y de muchísimos tipos. Lo conforman seres como, por ejemplo, bacterias, hongos, virus o protozoos. Seres que no podemos ver pero que son tremendamente importantes. Eso la verdad es que es un término que muchas veces nos asusta un poco, ¿no? Porque lo tenemos conectado con una idea muy negativa. Si son bacterias, ¿no serían en ambientes peligrosos? ¿Cómo sería esto? Claro, eso es una duda muy, muy típica y muy común. Cuando escuchamos la palabra bacterias, pues nos viene a la cabeza enfermedades que han sido sumamente letales en lo largo de la historia, la tuberculosis, la neumonía o simplemente resfriados o infecciones. Y eso es un miedo que tiene lógica porque muchas de las bacterias que conocemos sí que son infecciosas y provocan enfermedades. Pero realmente, si nos ponemos a hablar digamos, en el espectro general, no todas las bacterias tienen por qué ser negativas. De hecho, hay bastantes especies que sí que hacen roles totalmente diferentes. Y si quieres te comento un poco así en general para que conozcamos todos. Desde luego, cuenta. Pues mira, te voy a dar un dato que igual te sorprende. Actualmente conocemos aproximadamente 11.000 especies de bacterias, que un número que al principio dices, ¡buah! Son muchísimas bacterias. Pues es, perdón por la palabra, una mierda. O sea, no conocemos casi nada de bacterias. Se estima que prácticamente desconocemos el 99,99% de las bacterias que existen en el planeta. O sea, es que realmente conocemos nada. Y encima de esas 11.000 bacterias que conocemos, aproximadamente 1.500 especies son infecciosas. O sea, que ni siquiera llegaría a un 20% o menos de las que realmente conocemos que tengan un efecto perjudicioso para el ser humano. Bueno, pues desde luego que es un muy interesante dato, ¿no? Y también un poco para evitar esos prejuicios en torno a las bacterias. Vaya dato, desde luego. Si solamente conocemos un 0,01%, es decir, hay mucha más diversidad de bacterias que se podría conocer. Sí, o sea, es que no conocemos nada. De hecho, es que si quieres que te dé otro dato más increíble aún, existen aproximadamente, con las estimaciones que se han hecho, casi 10 nonillones de bacterias. O sea, un número, para que te hagas una idea, son 21 ceros. Ajá. O sea, tenemos bacterias para aburrir. Bueno, pues y fíjate. claro, desde este punto de vista, si nos ponemos a pensar que existen tantísimas bacterias y tantísima diversidad, uno piensa que si existen tantas bacterias, es que al final nos podemos analizar cuántas bacterias hay, cuánta diversidad hay, y nos damos cuenta de que si todas fueran patógenas o perjudiciales, ni ahora mismo ni tú ni yo estaríamos aquí hablando.
porque estaríamos muertos directamente. Porque además estarían en todos lados y nos afectarían. Entonces, eso nos llega a entender de que la gran mayoría absoluta de las bacterias que conocemos y que existen en el planeta Tierra no son infecciosas ni tampoco son patógenos para los seres humanos, ni tanto para animales o para plantas. La gran mayoría son bacterias que realizan funciones que probablemente desconozcamos, la gran mayoría, funciones ecológicas, de degradación de compuestos, están en el medio ambiente, están en sitios muy, muy, muy raros. O sea, hacen cosas muy raras las bacterias. Entonces, claro, si nosotros nos ponemos a analizar esto, no nos tenemos que asustar y de hecho nos podemos beneficiar de ello. Por ejemplo, un concepto que a lo mejor te suena, que está muy de moda ahora, que es la flora intestinal o la microbiota. Solamente lo has escuchado. Desde luego, sí. Lo hemos escuchado, además hemos visto varios artículos. Hace poquito estábamos en una conferencia sobre justamente la microbiota. Son microorganismos, vamos a recordárselo a los oyentes, que tenemos en el intestino y que facilitan la digestión, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Y claro, es que te vuelvo a avanzar la misma pregunta. Si nosotros tenemos microorganismos en el intestino que conforman la microbiota, eso, por cierto, es un microbioma, propiamente dicho, de hecho. Y se estima que básicamente hay alrededor de 40 billones de microorganismos en nuestro intestino. Si fueran patógenos, literalmente no podríamos existir como especie. O sea, no habría ningún sentido en que esos microorganismos fueran patógenos porque nos afectarían propiamente y la evolución habría hecho que no pudiéramos, digamos, formar relaciones con esos microorganismos. Son tremendamente importantes porque es que, como tenemos tanta diversidad y tanta cantidad, tenemos un gran abanico de opciones metabólicas para poder degradar casi cualquier cosa que nos comamos. No obviamente cualquier cosa, pero por ejemplo, hay muchos alimentos que nosotros, los seres humanos, digamos, nuestras células y nuestras enzimas y nuestros compuestos del estómago son capaces de digerir una cierta cantidad de compuestos que luego nos nutren. Pero la bastante mayoría de esos compuestos, realmente los que lo degradan son nuestros microorganismos que tenemos en el intestino. Entonces realmente estamos haciendo una relación simbiótica desde la antigüedad, porque esto nos ayuda a nosotros les proporcionamos alimento. Bueno, pues al fin y al cabo, Nicola, las bacterias son buenas, ¿no? Algunas de ellas, claro, la mayor parte. Ahora te quería preguntar por otro asunto. Estos microbiomas que antes nos hablabas, que en el fondo la microbiota que tenemos en el intestino es una microbioma, ¿se encuentran en otros sitios en nuestro cuerpo, además de en nuestros intestinos? ¿Hay en alguna otra parte del cuerpo? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, es que los microbiomas son probablemente el ecosistema que más se encuentra en todo el mundo. Básicamente, es que se puede encontrar en casi cualquier parte. De hecho, por decirte un sitio bastante raro donde se ha visto, hay comunidades de bacterias que se encuentran a 5.000 metros de profundidad bajo el mar, cerca de chimeneas de azufre, que no paran de echar vapores a más de 1.000 grados. O sea, si encima pueden vivir ahí, pues ya pueden vivir en cualquier sitio. Desde luego, ¿quién iba a pensar, ¿no?, que podrían vivir en este lugar con esas condiciones y demás, ¿no?, de calor, de humedad, etcétera, etcétera. Sí, o sea, es una cosa impresionante. Es que además de esta gran resiliencia de las bacterias, lo que realmente nos importa a nosotros los seres humanos, porque al final, aparte de las funciones simbióticas, digamos, que tenemos con ellas en el intestino, nos interesa porque es que son organismos que tienen funciones muy diferentes a las que nosotros conocemos. Son capaces de degradar un montonazo de cosas. Son capaces de hacer metabolismos muy diferentes al ser humano y a animales grandes y a plantas, y por lo tanto, nosotros como ser humano, como ser pensante, nos interesa conocer cómo funcionan. Nos interesa saber cómo, digamos, realizan sus diferentes funciones metabólicas, y eso luego encima lo podemos aprovechar nosotros para poder hacer alguna función. De hecho, son tan importantes estas funciones que tienen que es que prácticamente todos los microbiomas que conocemos son fundamentales para el organismo que está asociado. Un ejemplo para que lo entiendas mejor y que el público lo entienda mejor. Las plantas. Las plantas tienen, digamos, la parte aérea, que son los tallos y las hojas y digamos, la parte que nosotros vemos, pero por debajo de la tierra tiene las raíces. Esas raíces están asociadas a un microbioma que es fundamental para las plantas, sobre todo, en concreto, en las raíces. La zona de las raíces que está debajo de la tierra, esa zona la han llamado rizosfera, que es un nuevo nombre que se ha acuñado, y básicamente habla del conjunto de microorganismos que están asociados directamente a esa raíz.
Y se ha visto que ese conjunto de microorganismos asociados a la raíz son tremendamente importantes, porque son capaces de utilizar compuestos de la tierra que la planta de por sí no podía alimentarse, transformarlo en compuestos similares por la planta, son capaces de crear hormonas para la planta, estimular su crecimiento e incluso sirven también como función regulatoria para otros microorganismos que sí que puedan ser patógenos. Entonces, claro, es muy interesante que esos microorganismos se encuentren en la zona porque digamos, es que favorecen completamente el desarrollo de la planta. Y de hecho, sin ir mucho más lejos, para que veas la importancia de estos microorganismos, se hizo un estudio en el cual se hicieron 2 muestras de plantas. Una, cogieron literalmente la planta con el suelo donde estaba, sin tocar, y la pusieron a plantar con las mismas condiciones. Y la otra, hicieron exactamente lo mismo, pero el suelo donde la pusieron lo esterilizaron previamente. ¿Qué significa esterilizar? Esterilizar básicamente es eliminar todos los microorganismos que hay en el suelo. ¿Y eso qué provocó? Que al principio la planta crecía en ambos casos. Ambos tenían mismas condiciones, misma temperatura, misma humedad, lo que sea. Pero al cabo de poco tiempo, la planta que estaba esterilizada con el suelo directamente murió. O sea, era tanta diferencia de que no había microorganismos a que habría, que es que literalmente la planta no podía vivir. O sea, que es que no solamente sea algo es beneficioso, es que es algo literalmente necesario para las plantas, porque es que si no, literalmente no pueden ni siquiera vivir. Entonces, claro, es un tema bastante interesante para investigar. Desde luego, ¿hay alguna forma de que nosotros los humanos podamos utilizar estos conocimientos en cuestiones como, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Para facilitar que las plantas crezcan mejor y demás? Pues sí, hay muchísimos usos. De hecho, uno de los más usados ahora mismo son las micorrizas. Las micorrizas, para que te hagas una idea, son hifas de hongos, que de hecho yo creo que ya habéis visto. Seguramente alguno de mis compañeros ya os habrá hablado de micorrizas y de hongos por esto, porque he visto los programas anteriores. Pero básicamente esas hifas se pueden utilizar como forma de, digamos, mejorar la obtención de nutrientes para las plantas. Entonces lo que se puede hacer básicamente es, en un laboratorio o en un bioreactor, cultivas hongos que puedan provocar esas micorrizas y eso luego se lo inyectas a la planta. Eso lo que hace básicamente es como formas una red de carreteras bajo la tierra en el cual la planta puede llegar a zonas mucho más alejadas de donde normalmente llegaría y eso puede hacer que pues, coja más nutrientes. Directamente de agricultura. Si tú a un tomate le pones un hongo micorrícico que sea compatible, va a crecer más rápido, va a dar mejores frutos y va a ser, digamos, más propenso a dar mejores cosechas. Eso es un uso muy directo. Pero es que además luego hay más usos, que ahora si quieres te comento. Que por ejemplo sería dos conceptos que son muy, bueno, digamos son recientes, pero se están hablando ahora mucho en ellos, que uno sería la fitodegradación y la otra sería la rizodegradación. Ajá. Sí, son 2 términos que estoy seguro de que no conocen nuestros oyentes, debido a que se han acuñado recientemente. ¿En qué consisten exactamente? Pues mira, esto sí que sería a lo mejor incluso para otro programa porque son bastante complejos, pero así un poco para que os llevéis la idea de lo que son. Básicamente la fitorremediación es utilizar a las plantas como medio de descontaminación. Hay plantas que son muy capaces de absorber diferentes compuestos contaminantes, como por ejemplo hidrocarburos o metales pesados, sobre todo metales pesados, y lo retienen en la propia, digamos, la propia estructura de la planta. Y ello utilizan los microorganismos para la movilización de los metales pesados para que se lo puedan integrar. Y luego, la más interesante, en mi opinión, que es la rizodegradación, básicamente es que hay microorganismos que son ultra específicos para los sustratos y son capaces de degradar cosas muy, 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 muy difíciles de degradar. Un ejemplo muy obvio, los plásticos. Si te puedes analizar los plásticos, tenemos un montonazo de tipos de plásticos. Que si PLT, que si PLC, que si polietileno, que si... No, hay muchísimos plásticos, ¿no? Pues se han descubierto que al menos por cada tipo de plástico probablemente existan microorganismos que puedan degradarlos. Y de hecho hay bastantes plásticos que se pueden degradar con microorganismos. Entonces, ¿qué es muy interesante? Básicamente lo que se hace es inocular cepas de microorganismos que no sean contagiosos para la planta, pero que sean capaces de degradar estos compuestos. Y directamente se inoculas a las raíces de las plantas y entonces la propia planta
puede luego a futuro degradar estos compuestos que están en el suelo. Entonces, básicamente, se está haciendo una plantación que aparte puede quitar contaminantes en el suelo, y esto, si se lleva a un sitio, pues básicamente podríamos recuperar suelos incluso para poder hacer más agricultura y, digamos, un poco restaurar el ecosistema, que lo estamos dejando bastante frío, la verdad. Bueno, pues bastante interesante que se estén utilizando estos remedios, vamos a decirlo así, naturales para afrontar estos problemas de contaminación y cómo estamos dejando el problema. Muy interesante, la verdad. Pues Nikola Nedev Lyudmilov, que recordamos, biólogo de la Asociación Iberozoa, muchas gracias por habernos ilustrado en esta ocasión sobre el tema de los microbiomas de estas bacterias, de estas comunidades de bacterias que encontramos. Y bueno, pues un ejemplo, posiblemente a lo mejor el que algunas personas desconocen, esos que tenemos en el intestino para facilitar la digestión. Muchas gracias por haber tenido estos minutos para poder hablar con nosotros y hasta la próxima. A ti, muchas gracias por tenerme en cuenta. Y si tal, habrá más programas que pueda adentrarme en estos temas. Un placer. Hasta la próxima.